Gracias, señor secretario. Constatado el quórum para constituir y sesionar este alto tribunal de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, se declara la apertura del presente acto. Quiero dirigirme a ustedes como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en esta hora solemne en la vida de nuestra nación, de nuestro pueblo y de los aliados de la causa de la libertad de Venezuela, agradeciendo a toda la comunidad de países amantes de la paz y que anhelan el regreso de la democracia en nuestro país. Especial agradecimiento a los países hermanos que han recibido con mucho afecto al éxodo y a los venezolanos desplazados forzadamente. Agradecimiento especial al pueblo de Colombia por ceder los espacios de este digno Congreso de Colombia para este acto histórico e inédito. En Venezuela ocurren situaciones que son muy tristes. Existe una crisis humanitaria que está generando un gran daño a nuestra población. Existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y ahora se ha presentado un arma letal que es la desesperanza para bajar las luchas por la democracia y por la libertad que está realizando con mucha fortaleza y con mucha altura el pueblo de Venezuela. Este juicio promovido por la ciudadana fiscal general de la República de enjuiciamiento, por supuesto es grave, que determina la necesidad de un debate conforme a los lineamientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, y que esto es precisamente lo que hoy se inicia para verificar la responsabilidad o no de la persona que ha sido objeto de una acusación formal. También debemos apuntar, precisar, que según decisión expresa de este alto tribunal, se produjo en Venezuela un vacío institucional del poder ejecutivo desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional Venezolana aprobó la realización del presente enjuiciamiento al señor Nicolás Maduro Moro. Y en tal sentido, y con el deber de responsabilidad que nos corresponde como jueces del Alto Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hemos extendido una invitación a los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que procedan a llenar el vacío de poder y se inicie de esta manera el proceso de transición que permita promover y provocar la estabilidad y el regreso del Estado de Derecho en el país. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dejar constancia de la presencia de la parte. Se encuentra presente la doctora Luisa Mardelia Ortega Díaz en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. El acusado Nicolás Maduro Moro no se hizo presente ni por sí ni por mediante representante alguna. Deje constancia, por favor, si se encuentra presente el defensor de oficio que fue designado previamente por el tribunal. Sí se encuentra presente el abogado Andrés Lindo. Vista la contumacia del señor Nicolás Maduro, parte acusada en el presente proceso, de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena verificar el presente acto con la presencia y la participación del defensor de oficio designado previamente, haciendo la precisión de que para la realización del presente acto se produjo debida notificación al ciudadano
al señor Nicolás Maduro Moro a los fines de garantizar su derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acto seguido, vamos a hacer una breve explicación de la reglamentación del presente acto. Recordemos todos que, conforme con el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, este acto se desarrolla bajo el principio de la oralidad. Por lo tanto, las exposiciones, las decisiones y el trámite probatorio se harán en forma oral, salvo que amerite instrumentar la escritura, pero siempre tendrá que ser objeto de reproducción a los fines de cumplir con el principio de oralidad que consagra el ordenamiento jurídico para este tipo de que se hayan producido el alegato de cada una de las partes y se proceda al inicio del trámite probatorio. El juez, en este caso nosotros en sala plena, vamos a dirigir el debate ordenando las prácticas de la prueba, para lo cual, y a los fines de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un proceso debido, como está previsto en los artículos 26 y 49 constitucional y las normas especiales del proceso ordinario penal, se le concederá tiempo suficiente y necesario para que las partes hagan ejercicio para hacer valer el principio de la contradicción y del control probatorio. Actos seguidos, se concede el derecho de palabra al fiscal general de la República, para lo cual este tribunal ha previsto un tiempo de 60 minutos a los fines de hacer su exposición oral. Buenos días, ciudadano presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, venezolano en el exilio. Buenos días al defensor público y a todos los presentes y a los medios de comunicación. En nombre del Estado venezolano, acuso a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro es presidente de facto de Venezuela y lo acuso por estar incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y han sido cometidos estos delitos en perjuicio del Estado venezolano y relacionados con los hechos de corrupción de Odebrecht. Como exordio, yo quiero señalarles que son muchas las corrientes jurídicas que hoy tratan de explicar la violación de los derechos humanos con los hechos de corrupción. Y hoy por primera vez lo vamos a demostrar y ustedes jueces van a hacer historia con esta decisión. En el 2013, Venezuela se encontraba inmersa en una inflación galopante que fue totalizada en 56.2% anual. Y el desabastecimiento de bienes, según cifras del propio Banco Central de Venezuela, alcanzaba el 21%. La corrupción había afectado los derechos humanos, especialmente los de cumplimiento progresivo por parte del Estado, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al transporte, a la educación. Para esa época comenzamos a ver personas comiendo de la basura
Y sin embargo, Nicolás Maduro, al asumir su mandato, no se ocupó de esa tragedia que ya estaba viviendo Venezuela, de las necesidades de la población, sino que priorizó favorecer económicamente a Odebrecht, una gran empresa brasilera, una gran empresa que en todo el continente ha estado involucrada en hechos de corrupción. Maduro prefirió pagar a Odebrecht por un trabajo que no había hecho, por obras inconclusas, en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. Los que hoy no comen en Venezuela, los que no tienen medicamentos, la falta de insumos de los hospitales, la migración forzada, el sufrimiento de la gente, es consecuencia de la corrupción cuyo responsable es Nicolás Maduro. Él es el responsable del dolor y sufrimiento y la muerte de nuestra población. Antes de atender a la población, Nicolás Maduro benefició a Odebrecht, por ejemplo, pagándole el 11 de mayo de 2013 lo siguiente, ustedes pueden observar allí. Le pagó más de 1.800 millones de dólares y más de 786 millones de euros por dos obras, el Metro de Caracas, ampliaciones del Metro de Caracas y el Metro de Los Teques. Bueno, vean cómo están esas obras, cómo está la obra inconclusa del Metro de Caracas. Ahí está el Metro de Caracas, oxidado, paralizado desde hace muchos años. Y lo más grave es que la colectividad no tuvo ningún beneficio. El país entero y sobre todo Caracas sabe cómo está el metro de esa ciudad. Mire cómo, ese es el Metro de Caracas. Los dejan en la mitad de la vía y la gente tiene que caminar porque el servicio está deteriorado. Esa inversión, ustedes vieron los montos, ustedes vieron la suma que se pagó por el Metro de Caracas y el Metro de Los Teques. Ese es el Metro de Caracas, colapso total. Y ahí va a ocurrir una tragedia, lo he advertido varias veces. Y en general el servicio de transporte en Venezuela está colapsado porque por la corrupción de Nicolás Maduro no han sido atendidos los medios de transporte, no han sido atendidos la ciudadanía para que tenga un transporte eficiente. Y lamentablemente los venezolanos, nuestra gente, actualmente se desplaza de la siguiente manera. Esas son las llamadas perreras. Miren, ese es el transporte público en Venezuela. Así se transportan los venezolanos, pisoteando la dignidad de los venezolanos. Se burlan de las personas. Nicolás Maduro no solamente se burla de los venezolanos, de la población, de la sociedad, sino que la desprecia. Por eso se apropió del dinero de los venezolanos en lugar de invertirlo. Es vergonzoso y obsceno lo que está ocurriendo en nuestro país, ciudadanos magistrados. El daño al patrimonio público, el daño a la sociedad que cifró sus esperanzas en tener servicios de calidad, en tener servicios que le ayudaran a resolver sus problemas. No, lo que hicieron fue empeorarlos y el deterioro cada día es más grave. Hoy en Venezuela se está ejecutando un genocidio y el responsable de eso es Nicolás Maduro. ¿Vieron ustedes lo que se pagó por esas obras? Y ustedes vieron también cómo estaban las obras. Esos son los hospitales de Venezuela, donde mira cómo está la gente comiendo. Y esto no es un hecho aislado, un caso. Eso es en todo el país, a lo largo y ancho del país. Mira la migración. Ese es el puente de la frontera colombo-venezolana. Eso parece una manifestación, parece un ¿cómo se llama? Sí, esos espectáculos públicos, un discurso político también. Ahora, magistrados, yo les voy a explicar cómo los responsables de esta debacle
montaron el andamiaje jurídico que derivó en la trama de corrupción más grave que ha ocurrido en el país. Entre Venezuela y Brasil siempre han habido convenios, han puesto en vigencia múltiples convenios de asistencia mutua, convenios de cooperación, y uno de ellos se celebró en 1973, denominado Convenio Básico de Cooperación Técnica. Ese fue suscrito por el fallecido presidente Rafael Caldera. El objeto de este convenio, oigan, era implementar programas y proyectos de cooperación técnica y científica. No era otra cosa, sino cooperar en el área académica, científica, de investigación. Con fundamento ese convenio, en 1995 fue suscrito el Acuerdo Complementario número 1. Bajo el gobierno de Rafael Caldera fue el único acuerdo complementario que se firmó. Pero en el año 2005, bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela, a través de su canciller Ali Rodríguez, como no tenían un instrumento jurídico para justificar las adjudicaciones directas a Odebrecht, sin que hubiese licitación, echaron mano de ese convenio. Y burlaron la legislación venezolana, porque lo modificaron la ratio, la razón del convenio la modificaron. Y lo utilizaron para adjudicar todas las obras de envergadura en Venezuela. Las mayores obras de Venezuela fueron adjudicadas de manera directa a Odebrecht, sin que mediara un concurso, sin que mediara ningún documento legal que justificara eso, salvo este que modificaron fraudulentamente. ¿Y lo modificaron para qué? Para darle obras de infraestructura, de vivienda, de servicio, obras y contratos que bajo la vigencia de ese convenio no hubiese sido posible celebrar. Nicolás Maduro suscribió un memorándum de entendimiento y al menos 7 acuerdos complementarios al convenio, en las áreas de infraestructura agraria, en materia de hábitat y vivienda y prestación de servicios. Por supuesto, desnaturalizaron el convenio. El acusado firmó estos convenios conjuntamente con varios ministros del gabinete, entre ellos Diosdado Cabello, que era ministro de Hábitat y Vivienda. Esto fue un gran pacto de corrupción, firmado por Nicolás Maduro como canciller en representación del Estado venezolano y aprobado por su esposa, Cilia Flores. Cilia Flores era la presidenta del Parlamento, la Asamblea Nacional Venezolana, porque dicho acuerdo debió ser revisado y legitimado mediante ley aprobatoria para constatar su conveniencia al país, lo que no hizo, y no lo hizo porque el Parlamento lo decretó sin cumplir con su deber de verificar si era lesivo o no a los intereses del país. Obviamente no lo iba a revisar, porque estaban en componenda Cilia Flores, presidenta del Congreso, del Parlamento, y su esposo, Nicolás Maduro, el canciller, quienes tuvieron que firmar ese convenio. Es así como se generaron las condiciones legales para que Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de importancia en grandes obras de infraestructura y en diferentes áreas y adjudicadas de forma directa. Basado en las modificaciones sustanciales que se hicieron en los convenios iniciales, entre Brasil y Venezuela, se dio adjudicación directa a cientos de proyectos. Pero yo solo me voy a referir a alguno de ellos. Vamos a verlos aquí. Estas son las obras inconclusas, parte de las obras inconclusas. Solamente tenemos 11 en esta lámina. Fíjense el monto total que pagó Venezuela. Más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros. Fíjense que esa cifra, más de 35.000 millones de dólares, 35.000
830.765.913, para que ustedes tengan una referencia. Al día de hoy, las reservas internacionales venezolanas son, esto es, 4 veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy. Ya que las reservas de Venezuela, hay que dividir esa suma, me refiero a los dólares, no estoy hablando de los euros, hay que dividir entre 4 al día de hoy. Imagínense la cuantiosa suma que tuvo que pagar Venezuela a Odebrecht por estas obras que ya vamos a ver el estado en que se encuentran cada una de ellas, si es que se le pueden llamar obras. Ese es el puente Nigale, un segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Eso fue lo único que se hizo. Ese era un puente sobre el lago de Maracaibo, el estado Zulia, frontera con Colombia. Y había un sistema ferroviario, mire, oxidado, dañado, las grúas paralizadas. Nosotros hicimos inspecciones técnicas, el Ministerio Público, y pudimos constatar el estado de deterioro en que está esas pocas cosas que se hicieron. Ahí está otro, el sistema vial sobre el puente del río Orinoco, el tercer puente sobre el río Orinoco, deteriorado todo. El metro de rieles del metro de Caracas-Guatire, esta es otra obra distinta a la que les mostré antes. Adelante, rieles del metro Caracas-Guatire, es un monumento a la corrupción, a la desidia. Fíjense que todos los días quienes viven en Guatire, que viajan a Caracas, tienen que pasar frente a ese monumento. Y bueno, ya vieron las sumas que se pagaron. Y de acuerdo a los expertos, el equipo de expertos del Ministerio Público que le correspondió hacer la inspección técnica, ellos son de la opinión que estas estructuras ya no sirven, están oxidadas, son estructuras, yo voy a utilizar la palabra que usan los expertos en esto, son estructuras enfermas, es decir, que por el agua, las condiciones climáticas, la exposición del tiempo, ya no pueden ser utilizadas en el supuesto de que se pretenda continuar la obra. Esto ya no sirve, o sea que el país perdió el dinero. Y ustedes han visto, magistrados, las sumas de las que hemos hablado. Pero la trama de corrupción no quedó allí, continuó. Esta dolorosa y trágica situación siguió. Y de atrás también venía, porque el entonces presidente Hugo Chávez, con intermediación de Maximilian Arbeláez, ese era embajador de Venezuela en Brasil, cuando se iba a lanzar para la campaña electoral del año 2012, habló con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto está preso por corrupción. Habló con él y le dijo que necesitaba que lo asesorara en su campaña electoral, que le diera luces, que le diera, le buscara una persona que lo ayudara en su campaña brasilera, que tiene muchas obras en el continente. Y también contribuyeron a la campaña de Chávez. En ese avión se va Santana, Maximilian Arbeláez y un grupo de asesores. Realizada la reunión entre Santana y Chávez, convinieron un pacto de corrupción. Chávez le manifestó a Santana que el intermediario para coordinar la recepción de dinero para su campaña y para hacerle los pagos a Mónica Moura, que era quien iba a dirigir la campaña, sería Nicolás Maduro. Para ese momento Nicolás Maduro era canciller. Luego de esta reunión, Nicolás Maduro se reúne con Mónica Moura, le pidió que se trasladara a Venezuela y que fuera a la Cancillería. Ella lo hizo en varias ocasiones para reunirse con él y coordinar la campaña y además para recibir el pago. Allí negociaron, acordaron que Nicolás Maduro le iba a pagar $35 millones por la campaña de Hugo Chávez. Esto no era comisión de los contratos, esto era un regalo extra.
porque era muchísimo dinero. 35 millones de dólares es una insignificancia delante los montos de los contratos que se otorgaron y de obras que no se ejecutaron. Estos 35 millones era para pagar la propaganda electoral. En algunas de estas reuniones participaron además otros miembros del partido de gobierno, Jessy Chacón, Jorge Rodríguez, que tenían una claridad absoluta de los pormenores de la trama delincuencial. Ellos manejaban perfectamente los negocios que allí se estaban celebrando, los negocios ilícitos que se estaban celebrando. Fíjense esto, una empresa extranjera que tenía contratos por sumas exorbitantes y colaborando con la campaña, que está, debemos también decirlo, en Venezuela nuestra legislación, ustedes lo saben, magistrado, exige que las donaciones y contribuciones en materia electoral para las campañas debe estar controlado por el órgano rector en materia electoral. Esto nunca fue notificado al Consejo Nacional Electoral por la ilicitud de la entrega del dinero. Lo cierto es que Nicolás Maduro le paga a Mónica Moura de la siguiente manera. Una parte de esos 35 millones las paga directamente Odebrecht, se las paga la empresa Andrade Gutiérrez. Para ellos utilizaron varias empresas, también una denominada Polis Caribe, SRL, que funciona en República Dominicana, que por cierto está siendo objeto de una investigación también. La otra parte del dinero, Nicolás Maduro la pagó directamente en la sede de la Cancillería, en dinero efectivo, en dólares. Maletas de dólares entregó Nicolás Maduro a Mónica Moura. ¿Cómo se maneja la delincuencia organizada? ¿Quién tiene un negocio serio que maneja maletas de dólares? La gente se mueve con tarjeta, con transferencias serias, no con dólares en efectivo, y sobre todo esa cantidad. No es que eran 100 dólares, eran 10 millones de dólares. Bueno, así fue pagado a Mónica Moura por la campaña presidencial de Hugo Chávez. Lo hizo a través de Nicolás Maduro. Pero Chávez solicitó no incluir a personas de habla portuguesa. Él quería que las personas que estuvieran en su campaña hablaran español. Por eso la empresa de Mónica Moura contrata a una empresa venezolana, Contextus Comunicaciones se llama la empresa. Esa empresa, la dueña se llama Mónica Ortigosa. Ella con toda casualidad es esposa de Hernán Escarrá. Sí, eso es todo, parece todo una mafia en el poder en Venezuela ligada a la corrupción. Delincuencia organizada en el poder, Estado forajido. Y a esta empresa nada más le quedó la pequeña bicoca de 7 millones de dólares, nada más por poner el nombre. O sea, solo por aparecer le dieron 7 millones de dólares. Ese dinero era de los venezolanos, para no tener la tragedia que en este momento están viviendo nuestros coterráneos, nuestra gente. Bueno, pero sin embargo, a Nicolás Maduro no le bastó eso, sino que después viene la campaña presidencial de él en el 2013, una campaña muy rápida. No le bastó la trama delincuencial que ya había ejecutado, sino que comenzó otra. Vuelve a solicitar a Odebrecht que le pague su campaña electoral y le pide 50 millones de dólares. 50 millones de dólares americanos. Con el compromiso, escuchen el compromiso que asume Maduro. No fue el compromiso de atender a la población, o sea, verificar por qué el aparato productivo está desmantelado, por qué el transporte no funciona, por qué hay escasez de alimentos, por qué hay desabastecimiento. No. Lo hizo prometiéndole que al asumir la presidencia, o sea, cosa que daba por hecho, él daba por hecho que iba a ganar la presidencia, daría trato preferencial a Odebrecht,
que le permitiría continuar con los contratos de obras inconclusas. Les aprobaría, como lo hizo, los pagos por concepto de evaluaciones y adelantos de las obras, que la mayoría de ellas no tenían ningún avance, porque no había cómo crear empresas de maletín, dónde crearlas, los holdings, expertos en eso. Había un equipo de Odebrecht, expertos, y sobre todo que funcionaba para Venezuela, porque era en Venezuela donde estaba el dinero. Estas transferencias, para hacerlas, utilizaron un banco, Banco Mail Bank de Antigua, entidad financiera perteneciente a Odebrecht. O sea que todo se quedaba en familia, todo se quedaba en casa. Toda esta trama permite afirmar que Nicolás Maduro, desde cada una de las posiciones que ha ofrecido, infraestructura que ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos y que ha sembrado incluso, y que ahora tiene la población, como salud, alimentación, fue a favor de Odebrecht a cambio y el 50% de lo recibido. Entonces, para que se materialice este delito se requiere que estemos en presencia de un funcionario público, y Nicolás Maduro lo era. Y que nos indica que uno de los más sagrados, en el caso de Nicolás Maduro, actuó en forma contraria a la ética, al interés público, a la defensa de la hacienda pública, a cuidar como buen padre de familia la hacienda pública. En consecuencia, el acusado ejecutó acciones en colusión con la empresa Odebrecht, que además de generar un importante daño patrimonial a la nación, les permitió obtener ventajas económicas, por lo que es autor del delito de corrupción propia. Respecto al delito de legitimación de capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo de capitales o de bienes, de acuerdo a nuestra legislación, el delito de legitimación de capitales es un proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas. Está previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ahí lo pueden ver. Tenemos los verbos rectores, como decimos los abogados. Son ocultamiento, encubrimiento, simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento, propiedad de los bienes o del legítimo derecho de estos. Básicamente son operaciones a través de las cuales el dinero de origen ilícito, el caso de la maleta de las maletas con 10 millones de dólares, ¿de dónde provino ese dinero? Ese dinero es ilícito. Existe la presunción, magistrado, juris es de juri, que es dinero ilícito. Esos solamente los 10 millones de dólares. Entonces, ese dinero de origen ilícito es invertido y tratan de incorporarlo al sistema económico y financiero. Y eso fue lo que ellos hicieron cuando hicieron transferencias. Los incorporaron a los circuitos económicos financieros legales para darle apariencia de legalidad. El delito de legitimación de capitales tiene por objeto tutelar la transparencia del sistema financiero y económico y dar la seguridad del tráfico comercial. Nicolás Maduro se puso al frente de los mecanismos ilegales para el financiamiento de la campaña de Chávez, de la campaña de él, y que a todas luces, por el monto y la forma de manejo del dinero, es proveniente de una actividad ilícita. Por eso nosotros acusamos hoy a Nicolás Maduro por el delito de legitimación de capitales. Por todas estas razones expuestas, estima el Ministerio Público que la incorporación de la totalidad del acervo probatorio ofertado en la presente causa debe permitir a estos juzgadores arribar a la misma hipótesis acusatoria que hemos sostenido. Esto es, que se ha cometido graves delitos contra el patrimonio público y contra la estabilidad del sistema financiero venezolano. Es decir, que hay prueba fundada de la materialidad delictiva. Que el autor de estos delitos es el ciudadano Nicolás Maduro Moros, acusado en este proceso, cuya declaratoria de responsabilidad penal debe ser el resultado de este proceso.
Por ello, ciudadanos magistrados, solicito, primero, que se inicie el debate oral y público en la presente causa y recepcionen las pruebas. Segundo, considerando que el primer requisito exigido en nuestra Constitución, el artículo 285, al Ministerio Público, es velar por el debido proceso, el cual tiene innumerables implicaciones que deben ser observadas por este tribunal para brindar garantía a las partes. Es mi deber referirme a lo que he venido observando respecto a la tramitación del presente proceso. La jurisprudencia pacífica de este mismo Tribunal Supremo ha insistido acerca de la carga procesal del juez de ejecutar los actos necesarios para la comparecencia de los órganos de prueba en juicio. Esto no ha sido cumplido por esta sala, lo que marca un peligroso antecedente, un peligroso precedente, especialmente porque esta es la más alta instancia judicial, desde donde permean las políticas a todo el sistema de justicia, el sistema judicial. Es en la fase de juicio donde se forma la prueba y esta depende de la diligencia que tenga el tribunal en la correcta incorporación del acervo probatorio, cuestión que hoy está en riesgo por la inactividad de este tribunal. En consecuencia, solicito que este máximo tribunal de la República proceda a notificar a los órganos de prueba ofertados conforme a los mecanismos de cooperación establecidos en la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, habida cuenta que los mismos se encuentran fuera del territorio colombiano y de acuerdo con la doctrina sobre el principio de inmediación de la Sala Constitucional de este máximo tribunal, dichos testimonios sean incorporados por videoconferencia, previa verificación de la identidad de los testigos, expertos y demás funcionarios actuantes. Segundo, que se garantice la presencia de intérprete público del idioma portugués, a objeto de la traducción por su lectura de las pruebas documentales, así como el control de los testimonios, todo de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Procesal y el Código de Procedimiento Civil venezolano vigente. También existe una carga judicial de mantener un estricto orden cronológico de la recepción de los escritos de las partes, de los autos dictados por el tribunal y de las boletas libradas, que tiene impacto sobre el debido proceso. Las partes debemos tener la seguridad jurídica del contenido y fecha de recepción de esos actos. En consecuencia, solicito que se implementen las medidas que permitan la efectiva tutela de los principios que rigen el proceso penal y se corrijan las graves fallas